En el momento que decidimos cambiar nuestra vida parece que se empieza a descontrolar. Empiezan a pasar más cosas y parece que todo va a peor. Entonces te preguntas, justo cuando decido tomar una decisión nueva, tomar un nuevo camino, poder profundizar en esto, ¿empieza todo a salir mal? Como si fuera algo de mala leche, algo de mala onda. Y no, la realidad es que esto que está aconteciendo, además de ser decisiones de nuestro pasado con respecto a situaciones, cosas, ideas y creencias, nos olvidamos de qué fue lo que realmente pedimos. Nos olvidamos de cuál fue verdaderamente la intención. Porque toda la vida se va a desplegar, toda la vida se va a desplegar según la intención que hayas predispuesto, con un camino 100% personalizado para aquello que querías experimentar. Pero claro, para poder vivir eso que querés, tenés que atravesar todo lo que ahora no te está permitiendo vivir ese tipo de vida. Y ahí es cuando aparece el mal humor, la frustración, la angustia, la culpa. De repente empezamos a sentirnos más mal que de costumbre y pensamos que estamos peor, pero en realidad es que estamos por dar el siguiente paso. La diferencia es que tenemos que saber tomar esa nueva decisión en vez de volver a reaccionar desde el mismo lugar. Entonces, si tomaste la intención de cambiar tu vida y las cosas se pusieron más difíciles, enhorabuena, felicidades, parabéns. Hay algo dentro tuyo que desplegó todo un camino para que vos puedas vivir esa vida. Ahora es momento de poder reconocer todas esas cosas que no te están permitiendo vivirlo desde hoy. Porque a veces uno impulsa a cosas externas, a tener más dinero, a tener una relación sana, a tener una casa o el trabajo o poder sostener esa vida que uno quiere. Pero para eso hay que enfrentar todas esas cosas que no queremos ver, que no queremos reconocer, que queremos evitar. En ese instante es en el momento que tenemos la oportunidad de poder liberar y volver a tomar una decisión diferente, pero generalmente retrocedemos y seguimos alimentando y poniendo las cosas más firmes en su lugar. Si pedimos más dinero y decidimos elegir la abundancia, va a empezar a escasear el dinero, va a haber oportunidades donde parece que las cosas salen mal. Cuando decidimos tener una relación sana, vienen todas esas personas con todas esas creencias, todos esos problemas que uno en realidad estaba buscando evitar, entre comillas, y así continuamente. Por eso te digo que uno se olvida de la intención que le puso, de qué era lo que quería vivir. El problema es que quizás nuestra inocencia y nuestra ingenuidad no nos permite reconocer que justamente era esto lo que necesitábamos. Y también no sabemos bien cómo afrontarlo. Y para eso es este video. Bienvenido, pequeño gigante, donde además de no poder recordar aquello que pedimos, es reconocer la importancia de poder ver todo esto. Porque si vos no podés ver dónde está el problema, entre comillas, no hay algo que puedas hacer al respecto. La cuestión está en que queremos que las cosas afuera cambien, pero no estamos dispuestos a atravesar lo necesario o a trabajar en los verdaderos efectos, que es internamente. ¿Por qué de repente tengo tantas emociones negativas? ¿Por qué de repente pasan tantas cosas que parece que me sobrepasan? Porque es justamente esa emoción, esa energía interna la que hay que atravesar y la que hay que liberar. Porque es justamente en el momento donde más escaso te sentís, donde es la oportunidad para dejar de huir de todo eso. Porque a veces uno pone metas, intenciones y cosas en la vida porque estamos tratando de evitar sentir la escasez, la impotencia, la falta de amor, la falta de reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este proceso, en realidad, es estar agradecido de la mugre que está pasando. Por ejemplo, yo me comprometí hace poco con ser más reflejo del amor y pedí que se me mostraran aquellos bloqueos que no estaban permitiendo mi expansión. Y atravesé por todas las emociones en un lapso muy, muy corto de tiempo. De repente fue, sí, bueno, más luz, más luz, más luz. A medida que hay más luz, más oscuridad uno puede alumbrar, más uno puede poner esa luz en aquellas cosas profundas que tiene cada uno. Y pasé por la angustia, por la frustración, por el enojo, por la culpa, por la vergüenza, por la apatía. Ayer
voy avanzando, ¿no? Uno va impulsando, va avanzando, va atravesando, justamente como les voy a explicar más adelante en este video, de cómo atravesar todo esto de una forma efectiva, que no siga fomentando el mismo estilo de vida que estamos viviendo hoy. Y en este avanzar va llegando cada vez más dinero y va cada vez aumentando la capacidad, vamos a decir, de poder sostener lo que uno quiere sostener. Porque la vida no te va a dar algo que no puedas gestionar y administrar, ¿no? Entonces, de repente, ayer mi cargador decidió no funcionar más. Lo cual, internamente, después de haber estado todo un día también profundizando en otras cosas y atravesando otras frustraciones, fue como, ¿cómo es posible? Tiene 1 año nada más el cargador, no puede ser. A mí los cargadores no se me rompen, yo los cuido. Y empezó toda una historia mental, en donde en realidad, después de haber practicado mucho, uno va directamente a la parte subyacente, a la parte subterránea de lo que está ocurriendo, que es en realidad se te despierta todo esto y lo que estás pensando es genere un poco más de dinero esta semana, y ahora ese poco más de dinero esta semana va a tener que ir a un cargador. Y en realidad lo que estaba empezando a sentir era esa aparente escasez. Ese era aparente el no voy a tener, ese aparente miedo, se despertaron muchas cosas, además de la frustración y un montón de cosas más, porque es una mezcla a veces de sensaciones y emociones. Pero al observar esto, porque yo primero caí en una indignación duró solamente 1 año, yo el anterior, el original, porque es un cargador teóricamente original, 4 años me duró el cable original, el cosito original, y digo, me duró 1 año. Como que no podía, me estaba costando en realidad aceptar esa emoción que estaba sintiendo. Después de tanta práctica, uno observa lo que está ocurriendo, observa esa sensación y recuerdo todas esas cosas que fui aprendiendo, todo dolor proviene de la resistencia al momento presente. Entonces me di cuenta en realidad que en el fondo era esa sensación de escasez, esa sensación en realidad estaba contenta porque había tenido un ingreso extra esta semana, y ese ingreso extra ahora en realidad parece que ya no está porque va a tener que ser utilizado para otra cosa. Pero ¿cuál es una de las cualidades que yo elijo encarnar cada día? La prosperidad y la abundancia. Una persona próspera y abundante no va a andar preocupada en realidad por no tener, si llega o no llega, por este tipo de cosas. Porque reafirma que la vida la sostiene. Además del amor, la devoción, la excelencia, la fe, son otras cosas también que gestiono. Entonces algo tan banal y común como que se rompa un cargador te lleva al tener fe, elegir reafirmar la fe en que estás sostenido por la vida, reafirmar el amor y no reaccionar y empezar a tirar esquirlas para todos lados. El hecho de soy una persona próspera y abundante, puedo permitirme esto, la vida me sostiene y esto simplemente es algo más. Y al mismo tiempo, y acá vamos con la importancia de poder ver las emociones negativas, es el hecho de que si no hubiera ocurrido esta situación, no hubiera podido reconocer que todavía hay una parte de mí que se sentía escasa. ¿Qué tal? Venía en un proceso profundo de abundancia, de prosperidad, de amor, de empezar a estar más presente en una recontextualización de la vida, de intencionar vivir más desde el amor incondicional, soltando todos los obstáculos que no permiten que eso ocurra, más que en una realización de objetivos como es el crecimiento de este canal o poder acompañar a más personas uno a uno, etcétera, etcétera. Había empezado a recontextualizar de otra forma mi vida y yo venía sintiéndome en una conexión, en una confianza abundante y próspera, y no hubiera podido reconocer que todavía había algo internamente que no me estaba permitiendo reconocerme como abundante y próspera. Entonces, esta situación que permitió que eso pudiera salir, me hizo poder reconocerlo. Entonces sí, gracias a la práctica, a la observación,
y ahora nuevamente vamos a eso, fue que pude decir, ok, no nos resistamos, aceptemos, entreguémonos a la sensación, entreguemos todas estas ideas cerradas y dejemos de evitar esto que está aconteciendo, que es lo único que en realidad está generando dolor. Es lo único, el no estar aceptando que pasó lo que pasó. Así que hay veces que vamos a estar atrapados en este aparente bucle, en este aparente estado negativo, porque cuando a veces uno no está acostumbrado, sobre todo en un inicio, cuando uno no está acostumbrado a observar sus emociones, realmente uno siente miedo, realmente uno se siente escaso, realmente uno siente la culpa, realmente uno, por más de que le dijeran todas las palabras bonitas del mundo, uno dice, no me sirve de nada, porque realmente uno está dentro de esa emoción, viviendo y experimentando todo eso. Entonces ayer, en esa energía, porque a veces cuando atravesamos ciertas emociones, no sé si les pasa, pero se te nubla el juicio y parece que no hay opción, parece que no hay salida, parece que no va a pasar nada más. Y esta es la parte donde también entra Dios y la relación con Dios, y en realidad el permitir esa relación con Dios, porque en realidad es algo que está disponible para todos. No es que unos sí y otros no, no es que hay que construir algo, no, simplemente hay que permitirlo y reconocerlo. Entonces era todo este en todo el cuerpo, toda esta sensación corporal de no puede ser, de esa pesadez, de ese cerrar el pecho, de estar frustrada o molesta por la situación, y era ese, Dios, permíteme reconocer la verdad, porque sin ti no puedo dar el siguiente paso, porque sin ti no puedo reconocer. Si yo estoy desde este lugar, requiero que sea algo superior, con una energía más poderosa, que me ayude a disolver esta limitación. Y dentro de ese poder infinito, de esa esencia que, nuevamente, yo siempre le digo Dios porque es el nombre que elijo, pero es esa infinitud, es ese amor incondicional, es esa esencia que está en absolutamente todo, en cada cosa que existe, sea visible o no visible. Y entonces, dentro de ese poder infinito y de ese amor incondicional, uno vuelve a casa, uno se siente protegido, uno siente que nada malo le va a pasar, uno puede atravesar toda incomodidad, todo enojo, toda sensación, toda culpa, toda vergüenza, y va disolviendo todo estado negativo, ya que cuando uno reacciona desde ese lugar, si yo hubiera empezado a despatarrar de forma desmedida, a despotricar esta frustración y empezar a quejarme, para empezar no hubiera solucionado nada, y lo hubiera puesto con más fuerza en su lugar, hubiera puesto con más fuerza ese no tengo. Y acá es cuando vuelve a entrar nosotros pusimos una intención, el camino se despliega para que nosotros podamos vivir todo eso, aparecen los escenarios necesarios para poder atravesar lo que justamente no nos está permitiendo vivir esa cualidad interna que queremos vivir, porque no es una cuestión de eso que está allá afuera, lejos de mí, es lo que me va a dar X cosa, sino que el mismo camino, lo que pretende, entre comillas, pretende, o a lo que invita, esa es una palabra más acorde, es a decir, ok, reconocer en este instante que eso que estoy buscando fuera está dentro mío, solamente que está tapado y no logro verlo, no logro divisarlo, porque hay tanto movimiento que no puedo reconocer dentro de esa quietud, esa paz, esa plenitud, esa compañía, ese amor, esa abundancia. Entonces, en esa observación, que acá es cuando pasamos al cómo atravesamos todo esto, si ponemos una intención en nuestra vida, si decimos quiero más abundancia o más dinero o una relación estable o una relación sana, una relación más amorosa, para empezar sos vos el epicentro del cambio, sos vos quien va a cambiar primero y luego el mundo te va a seguir por una cuestión de coherencia, es una cuestión de reflejo, es una cuestión de inicia internamente ese cambio, me convierto en esa persona que puede sostener ese tipo de relación,
me convierto y más que convertirme es empezar a permitirme ser esa persona que puede tener más dinero, que es capaz de administrar más dinero, pero para eso es poder trabajar todas esas cualidades negativas e internas que están dentro de nosotros y que se siguen reflejando en la vida. Porque jamás van a ser los acontecimientos externos, las situaciones externas, las que te puedan brindar algo. Eso que tanto buscas no está más que en otro lugar que internamente, y sé que suena de ensueño, suena como idílico, suena fantasioso, de que puedas empezar a vivir eso que tanto buscabas desde ahora y sin que nada cambie, pero es real. Es real porque es empezar a permitirnos ser esa persona abundante, permitirnos ser esa persona más amorosa y responsable, permitirnos ser esa persona excelente, amorosa, amable, empática, comprensiva, abundante, próspera, exitosa, etcétera, etcétera, desde hoy. Y en ese tumulto, en esa mismísima desconfianza incluso de cuando las cosas no se nos dan, es justamente esto lo que no está permitiendo que todo se dé, porque es la información que llevas dentro. La vida no va a poder reflejar algo que no lleves dentro, que no seas. En lo que te hayas convertido es el reflejo de lo que vas a ver externamente. Lo que hayas sembrado es lo que vas a cosechar. Si vos me decís que te sorprendés de que te salió un árbol en vez de una rosa, es como, bueno, pero la semilla no era la correcta. Sembraste, pero no sembraste lo que tenías que sembrar para conseguir en todo caso lo que querías conseguir. Que hablamos de conseguir como una metáfora y una analogía. ¿Es una metáfora? ¿Una analogía? Un ejemplo. Simplemente un ejemplo, ya que eso que estás buscando, y lo has escuchado varias veces, está justamente dentro tuyo. Y en el momento que lo encontrás dentro tuyo, decime vos, ¿por qué seguirías buscándolo afuera? ¿Por qué dependerías de que las cosas se te den afuera para poder sentirte de determinada forma? Si he permitido y he logrado, en realidad, después de ser alguien que siempre desde más chica ha sido de soñar a los grandes, con grandes metas, con grandes objetivos, siempre impulsando a hacer lo mejor que pueda hacer desde un lugar de carencia. Como que mi intención se vio un poco empañada de mi propia invalidación y limitación y de la pequeñez que veía. Era como, íbamos más o menos por ahí, pero no totalmente a través del camino acertado, por así decir. Después de ser una persona que siempre impulsó a poder lograr, a poder conseguir, y que por muchos años también ha estado intentando entre comillas, dentro de este camino espiritual, del canal de YouTube, de lo que son las sesiones 1 a 1, en el momento que dejé de impulsar tanto, en el momento que dejé de evitar sentir el miedo, el miedo, la escasez, la impotencia, la insuficiencia, en el momento que dejé de proyectar desde afuera eso que tanto quería, de verme como vacía e incompleta y dejar de impulsar a encontrar lo que aparentemente me faltaba allá afuera, en el momento que dejé de evitar todas esas sensaciones, me di cuenta que no tenían ningún tipo de poder y que la única traba que había en todo este trayecto fue que yo no me creía suficiente para el estilo de vida y la forma en la que quería vivir. Y todo por emociones, pensamientos a los que yo le di valor. Pero buscaba intentar solucionar mi vida desde fuera y cada vez que impulsaba algo en mi vida me encontraba con todas mis limitaciones. Y en vez de saber gestionarlas y atravesarlas y tomar una nueva decisión, que eso lo aprendí muchísimos años más adelante, yo seguía reaccionando desde el miedo. Con miedo, pensaba miedo, sembraba miedo, actuaba con miedo y después me frustraba porque no lograba lo que aparentemente quería lograr. Por lo tanto, he crecido más, y se los puedo asegurar, he crecido más espiritualmente,
energéticamente, como persona, en todas las áreas de la vida. En este último tramo, porque ya les he hecho un par de videos desde que iniciamos esto de rendición profunda al proceso, en donde me fui comprometiendo cada vez más. Recién en mayo de este año hubo un aparente quiebre de la identidad, un cuestionamiento que incluso me cuestioné si seguir con esto o no. Así de profundo fue el proceso. Empecé a seguir reafirmando esa grandeza, atravesando la desconfianza, el miedo, la escasez, la impotencia, y empezar a reafirmar y permitirme esas cualidades de abundante, próspera, amorosa, devocional, con excelencia, con éxito como decisión. Empecé a permitirlo como una decisión, empecé a convertirme y permitir ser esa persona que puede sostener lo que quiere. Pero una vez que me empecé a convertir en esa persona, dejé de depender que la vida se vea de determinada forma. Dejé de depender que se me diera y se profundizaran los uno a uno, que después de dejar de insistir y convertirme en esa persona, se empezó a dar también. En el momento que dejé de perseguir en YouTube, empecé a hacer esto por amor. Por amor como expresión de amor, como extensión, como parte del crecimiento y ser lo máximo que puedo ser, de comunicar lo que puedo comunicar. Y no hay es esto lo que me va a llevar a esto, sino es esto lo hago porque es parte de quien soy y lo que puedo dar. Y eso que tanto buscaba y que tanto perseguí, que en su momento a los inicios de este camino espiritual, que hace unos 4 años y pico ya, unos 4 años quizás y medio, desde el momento que empecé, en realidad yo estaba buscando vivir esto. Y lo estoy haciendo sin todas esas cosas que pensé que necesitaba para poder experimentarlo. Entonces, este camino lo que te da, esa intención que vos impulsás, te da la posibilidad de vivir incluso en libertad y recibir más de lo que podías imaginar, porque ya no estás dependiendo de que esa relación se dé, de que ese dinero suceda, de que las cosas se den de esa manera en la que tu mente limitada se imagina. Y es esto que quiero ser, esto que quiero vivir, lo puedo llevar a otras áreas de la vida y a otras formas de vivir. Y me ha empezado a pasar de que, bueno, si soy una persona excelente, amorosa, comprometida, con fe, con prosperidad, incluso si yo no me dedicara a esto, si yo no continuara con los uno a uno, acompañándolos, con los audios en la comunidad gratuita, ambos links en la descripción, compartiéndoles videos, y me dedico a otra cosa, seguiría siendo esa persona amorosa, excelente, con fe y con prosperidad. Empezás a tener un contexto más grande. Y no les puedo explicar lo que es para una persona que en su momento se veía tan chiquita, tan limitada, tan empujando la validación por el otro lado, que las personas me tenían que dar lo que aparentemente me faltaba, que los objetivos eran lo que me iba a dar, lo que aparentemente me faltaba. Hoy poder estar viviendo todo eso sin todo lo que pensé que iba a necesitar. Que no quiere decir que uno no siga impulsando, que no siga haciendo lo que hay que hacer para poder seguir el camino que potencia las posibilidades de vivir eso que estamos intencionando vivir. Pero ya no es necesario. Entonces uno termina libre, pleno, dichoso, glorioso, magnificente, con menos, dándote cuenta de que nunca necesitabas eso. Entonces esa intención, ese camino que te va a revelar todo lo que te está bloqueando, ganás muchísimo más de lo que estabas buscando en un primer inicio. Así que ¿cómo atravesamos? ¿Cómo ponemos esta intención? ¿Cómo vamos hacia adelante? ¿Cómo podemos trasladar esto a nuestra vida en donde las cosas se nos empiezan a dar, pero ya no importan y te empezás a convertir en una persona que tarde o temprano va a ocurrir, será una consecuencia? Y si no, está bien, porque ya tenés una calma interna, una paz interna, incluso cuando empezás a reforzar esta relación con Dios, en profundizar en esta entrega de me tiembla todo el cuerpo como una hoja en pleno viento con 250 kilómetros por... quise decir algo, no me salió. Otra vez. Más allá de que mi cuerpo tiemble como una hoja en pleno viento de 240 kilómetros por hora, es te
te entrego mi vida, te entrego esta sensación, te entrego lo que está pasando porque por mí misma no sé cómo salir. Y generalmente las personas llegan a ese límite de realmente haberlo intentado todo afuera y esforzado y empujado y hecho un montón de cosas, utilizado un montón de tiempo, un montón de cansancio y de repente es como, bueno, ya está, no puedo más, no hay nada más. Agotaste todas las opciones dentro de ese lugar donde estabas. Cuando era más fácil dejar de dar vueltas justamente en el mismo lugar. ¿Qué es lo que querías vivir? ¿Qué es lo que querés vivir realmente? ¿Qué es lo que estás buscando experimentar dentro de esa relación, dentro de ese trabajo, dentro incluso de recibir más dinero? ¿Qué es lo que pensás que vas a recibir internamente? ¿Qué significa para vos vivir desde ese lugar? ¿Qué cualidad realmente estamos tratando de experimentar? Porque el punto acá va a estar en empezar a permitirnos ser esa persona desde hoy, sin depender en cómo se vea la vida. En esta intención van a empezar a aparecer las oportunidades donde vos vuelvas a elegir, vuelvas a tomar una nueva decisión. Si el caso es la escasez, elegís ser abundante y próspero, ser alguien que cambie la forma en la que se relaciona incluso con el dinero, te van a empezar a salir las sensaciones de no valgo, de la escasez, de no voy a poder, de todo lo que conlleva el sostener mayor cantidad de dinero. Porque no está sucediendo hoy por algún tipo de decisión que hayas tomado con respecto a vos o hacia la vida. Porque quizás incluso es más cómodo el no intentarlo o no impulsarlo y quedarme acá donde estoy, y al mismo tiempo, cuando nos victimizamos, nos limpiamos de toda responsabilidad. Así que ser responsables y reconocer la responsabilidad nos da la puerta a incluso la mismísima libertad de decir, ok, puedo hacerme cargo de esto que estoy atravesando. Van a empezar a aparecer todas esas cosas y la cuestión está en no reaccionar a cómo se ve la vida hoy, porque la vida hoy es un reflejo de todo lo que fuiste en el pasado, de lo que creías de vos en el pasado, de lo que era en el pasado. Es mantenernos firmes con esta cualidad, con esta decisión, independiente de todo lo demás. Entonces, uno va a seguir reafirmando la abundancia de, bueno, cómo actúa una persona abundante y acciono desde ese lugar. A medida que va saliendo ese, no sé, no me siento seguro, me estoy sintiendo escaso, siento que el dinero se me va a terminar, etcétera, etcétera, es reconocer esa sensación en el cuerpo, sin ponerle nombre, sin decir es escasez, es angustia, es miedo, no es relevante e incluso vas a condicionar la experiencia. Vas a condicionarla desde el lugar de que vos entendés qué es lo que esa emoción es. Entonces, si vos de repente sentís disgusto y decís miedo, fue como abrir una carpeta que decís, bueno, ¿qué es el miedo? Y abro todo lo que conozco que da miedo y me posiciono desde ese lugar. No está bueno, no hace falta. Con el tiempo te vas a acostumbrar a decir, siento cosas, atravieso cosas, mi cuerpo tiene sensaciones. Y nada más, y uno sigue con su vida, siendo capaz de observar y contemplar, permitir que eso esté ahí. Porque tarde o temprano eso va a terminar agotando la propia energía, eso tarde o temprano va a empezar a ser cada vez menos poderoso, porque ya no le vamos a estar dando un valor, ya no vamos a estar cayendo nuevamente en las aparentes garras de esa negatividad, sino que es, ok, esto está pasando, lo permito, lo observo, no lo condeno, abandono todo intento de querer modificarlo, incluso abandono el querer expresarlo, porque expresarlo es reafirmar a través quizás de la palabra justamente algo que es transitorio. Y capaz prolongamos un poco más el espacio. Sé que nosotros nos sentimos bien al hablar. Esto lo digo hacerlo de forma indiscriminada y no consciente. Uno lo puede utilizar de forma consciente, teniendo en cuenta de que nosotros liberamos un poco de toda esa energía, de toda esa información interna, y después hacemos así y lo guardamos y no lo vemos más. No lo vemos más, entre comillas, muchas comillas, porque sigue estando dentro tuyo, no desapareció. La energía
no se destruye, no desaparece, se transforma. Entonces nosotros al guardar eso, simplemente estamos haciendo la vista gorda como diciendo, bueno, más adelante saldrá, más adelante lo gestionaré. Entonces, siendo consciente de esto, tengamos presente que al momento de expresar lo que está ocurriendo, vamos a estar liberando un poco de esa energía, de esa emoción negativa, de esa angustia, de ese dolor, para calmar un poco quizás la presión en el pecho, pero vamos a guardar el resto para otro momento. El tema es cuando se nos empieza a llenar esa mochilita y empieza a salir por todos lados, donde ya estamos al filo de la navaja, ya estamos desbordando un poco la olla y empezamos a hacer un enchastre terrible, porque ya no hay control. Fue tanto lo que fuimos alimentando, fue tanta el agua de la negatividad que fuimos poniendo en la olla que se nos descontroló y no logramos gestionar, no logramos hacer que el agua que había ahí adentro no se desplace y llegue a lugares donde no tenía que llegar. Por lo tanto, observar, contemplar y entender que esa emoción es algo no gestionado en algún otro punto de la existencia y no importa cuándo. No importa el qué, no importa cuándo, no importa qué es lo que realmente pasó, sino que lo que importa es esto está acá, lo estoy observando, es una oportunidad para entregarlo y liberarlo. Para poder profundizar en esa plenitud, en ese amor, en esa libertad, y luego es caminar con fe y no reaccionar a la vida que tenés hoy. Seguir actuando con fe desde ese lugar, seguir actuando con fe desde la abundancia si seguimos manteniendo ese ejemplo. Te va a venir la escasez, la vas a procesar, la vas a gestionar, vas a tomar una nueva decisión, vas a reafirmar con una acción en el mundo cómo actuaría esta persona abundante y próspera. ¿Se preocuparía? ¿No se preocuparía? ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo accionaría? Y de ahí es reafirmo que soy una persona próspera y abundante. A medida que vas caminando con fe, a medida que lo vas gestionando, vas teniendo la evidencia de que sos ese tipo de persona. Entonces empezás a cambiar la identidad y lo que sos, empezás a cambiar la información que llevas dentro y la vida, por resonancia, por correspondencia, por coherencia, va a reflejar aquello en lo que te hayas convertido. Pero sin esa intención de ser esto, no vas a poder ver toda la mugre que está saliendo. Entonces, paciencia, amor, devoción a ese tipo de vida que te gustaría tener, sin apegarnos, sin aferrarnos, reconociendo que esa es una forma de poder reconocer y vivir lo que realmente queremos vivir. Y si tenés ganas de profundizar en todo esto y que hablemos de ese miedo a perderte, te dejo este video, donde vamos a hablar de esta sensación de no poder y no conseguir. Y nosotros nos vemos cuando la inspiración diga.